otra superproducción RCN. ¡Calimán! Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. ¡Así es! ¡El hombre increíble! Los magos del crimen. Inspirada en la célebre revista de historietas Calimán, el hombre increíble. La más escalofriante aventura de Calimán. Los magos del crimen. Con un reparto multiestelar: Juan Domingo Méndez, Aurora Alvarado, Mainardo Zavala, Amparo Landaeta, Humberto Osuna, Benito Romo de Vivar, la actuación especial de Jesús Bruck, Jesús Barrero como Solín y la narración de Marcos Ortiz. E interpretando a Calimán, el propio Calimán. En una adaptación radiofónica del escritor internacional Clem Uribe a la obra literaria de Rafael Navarro y Modesto Vázquez. El hombre increíble. ¡Cerca de nosotros ya! ¡Páralo, señor! ¡El techo! ¡Páralo! Calimán ha descubierto el secreto del Dédalo, la red laberíntica de túneles que hay bajo el cementerio abandonado de Broderick. El siniestro Dédalo que le da el nombre al castillo, guarida de los magos del crimen. Pero, a su vez, en una de las salas del castillo, donde tiene aparatos detectores y mecánicos, el profesor Satánica ha descubierto la presencia de Calimán en los subterráneos circundantes y pone a funcionar una trampa mortal que detiene a Calimán en el túnel B12, haciendo cerrar dos cortinas de acero por delante y por detrás. Y luego sobreviene lo peor. El techo del túnel está bajando, a punto de aplastar a Calimán y a Solín bajo sus planchas de acero. ¡Moriremos! Tendrá que detener su descenso. ¡No se detiene! En aquel estrecho hueco que tienen ahora, el pequeño Solín se ha tirado al piso polvoso y Calimán se ha tendido de espaldas para luchar por detener el techo con sus potentes y musculosas piernas y también con sus gruesos brazos, pero el descenso fatal no se detiene, continúa inexorable. ¡Moriremos! Domingo por la mañana, en un cementerio de Londres. La campana que dobla a muerto tañe tristemente en el fondo,
mientras que una nutrida y elegante concurrencia de aristócratas se han reunido frente a un gran mausoleo. Se están efectuando las honras fúnebres y el sepelio de la infortunada heredera Irene Benson, fallecida el día anterior en un trágico accidente automovilístico. Un regio ataúd está a punto de ser introducido al mausoleo, donde Irene Benson ocupará su última morada. Domingo ya. Ha transcurrido casi una semana de intensa lucha para Calimán, tratando de salvar a la heredera, pero todo ha sido inútil. Plazo que iba a ser salvador, pero que ha derivado en tragedia y en derrota. Entre la multitud que rodea la caja mortuoria está el profesor Satanic, y se encuentra al lado de su cómplice, el hombre elástico, Mr. Averno. Pobre muchacho. Tiene usted razón. Haber muerto tan joven. Y tan rica como iba a llegar a ser. No somos dueños de nuestros destinos, Mr. Averno. Esta muerte ha sido un designio inexorable del más allá. Sí. Recuerdo que alguien me contó que usted lo había vaticinado. No fui yo, estimado colega. Fueron las ocultas fuerzas de Ultratumba. En medio de aquella solemne multitud, el profesor Satanic asume una actitud hipócrita de abatimiento. El ministro anglicano musita una oración ante el féretro cubierto con flores. Y en aquel momento, los criminales se inclinan para cambiar opiniones muy queda y discretamente. ¿Bajó usted al túnel B12 del Dédalo? No era necesario, amigo mío. Calimán y su amigo están ya muertos, aplastados por las planchas de acero de aquel techo. Más tarde levantaré el techo para sacar sus piltrafas. ¿Por qué no les encargó a los monjes espectros investigar esas muertes? Tienen otras cosas que hacer. ¿Y Sapo? También. Pero descuide, Mr. Averno, que sus cuerpos aplastados permanezcan en ese túnel B12 indefinidamente hasta que solo quede de ellos polvo, cenizas. ¿No era lo deseable? Calimán, el único que pudo sospechar de nosotros, el que sabía demasiado. Calimán ha muerto ya. Y estamos libres. Cuidado, no sonría, siga disimulando y fingiendo pena. El inspector Reeves viene hacia nosotros. El elegante y severo funcionario de Scotland Yard, sección de homicidios, se aproxima a los magos del crimen. Profesor Satanic. Ah, ¿es usted, estimado inspector? Sí, lo vi a lo lejos y quise venir a hablarle. Ay, usted sabe que me uní a una gran amistad con la familia Benson y fui designado por Lady Anne como albacea de la herencia que recibiría la pobre y desdichada Irene. Era mi obligación asistir al sepelio. Sí, lo entiendo. ¿Sabe usted dónde está Calimán? El nombre crucial y temido surge en la triste solemnidad de aquel sepelio. El inspector Reeves está al lado del profesor Satanic, quien finge extrañarse con la pregunta. Calimán,
No, ignoro su paradero, inspector. ¿Por qué me pregunta por él? Usted lo señaló como posible culpable de asaltos, crímenes y asesinatos cometidos en Calcuta. Bueno, perdone. Solamente dije que tenía algunas sospechas guiándome por su parecido con la fotografía de aquel aviso. ¿Supo ya algo? Sí, profesor. Recibí informes de Calcuta y Calimán es absolutamente inocente de tales delitos. Vaya, me alegro de haber estado equivocado. Y bien, pero... Hay un pero. Cuestión de rutina. Le pedí a Calimán que no abandonara Londres mientras esta cuestión de la señorita Benson se aclarara. Resulta que llamé a su hotel, el hotel donde me indicó que estaría alojado en lo sucesivo. ¿Y qué? Me dijeron que Calimán abandonó anoche ese hotel sin haber regresado. Caramba, inspector. ¿Quiere usted decir que huyó como si fuera culpable del supuesto accidente ocurrido a la señorita Benson? ¿Por qué lo piensa así? Yo le previne a usted, si tenía que hacerlo, acerca de posibles maniobras de ese extranjero contra la desdichada Irene. Era mi deber prevenir ciertos tristes acontecimientos, estando Calimán tan cerca de ella, alojado en la mansión Benson, ejerciendo sobre la joven tan mala influencia. ¿Qué se podía pensar? Sin embargo, también está usted equivocado sobre eso, profesor Satanic. ¿De veras? El inspector Reeves dirige una mirada al féretro cubierto de flores. La multitud de aristócratas y elegantes lo rodea junto al enorme mausoleo. Es curioso. Hace pocos días estuvimos aquí mismo para darle sepultura a Lady Anne. Es verdad. Y poco antes ocurrió lo mismo con el joven Richard. 3 miembros de esa familia muertos en pocos días. Pesará sobre ellos una fatal maldición. Soy experto en ocultismo, inspector, y aunque no lo crea, puedo asegurarle que sucede así algunas veces. Fatalidades extrañas. Hay destinos trazados de antemano. Es imposible eludirlos. Se produce un movimiento junto a la abierta cancela dorada del enorme mausoleo. El adornado féretro cubierto de ofrendas florales es levantado por 4 hombres. Perdóneme, debo aproximarme ahora para darle a mi pobre Irene el último adiós. Está bien. Debo estar junto a ella hasta el final. Pero, volviendo a Calimán, ¿no sabe dónde está? No tengo ni la menor idea. En el hotel me informaron también que no se llevó su equipaje y, sin embargo, no logro localizarlo. Calimán ha desaparecido. Es extraño, ¿no le parece? Desapareció sin dejar huellas ni aviso. ¿Quién dice que desapareció? Reacción brusca, intempestiva. Una gallarda figura luciendo blanco atuendo hindú, con un turbante adornado por una magnífica esmeralda, avanza hacia ellos. Los ojos del profesor Satanic se clavan en ella casi con horror. ¡No! ¡No! Y los de Mr. Averno no están menos desorbitados. ¡Calimán! ¿Él? ¡Calimán! Aquí estoy, inspector Reeves. Aquí estoy, profesor Satanic.
duras penas han logrado reprimir el profesor Satanic y su cómplice, su azoro, su estupefacción, su temor al ver aparecer a Calimán ahí. Calimán vive, Calimán resurge invencible. El hombre increíble retorna a punto de que una víctima más de la insaciable codicia del profesor Satanic y sus colegas asesinos está siendo sepultada. ¿Preguntaba por mí, inspector? En efecto, solo por la rutina policial. Usted debía ceñirse a una recomendación mía de no abandonar Londres sin que se aclararan ciertas cosas. ¿Dónde ha estado? Me fue preciso alejarme para atender a asuntos urgentes. Pero ya estoy de vuelta. Discúlpenme. ¿Se marcha en cuanto llego, profesor? Ya le dije al inspector que debo aproximarme. Van a meter el ataúd. Tengo que estar cerca de la joven. Siempre lo estuvo. Demasiado cerca. Con permiso. El mago negro de la amplia capa se retira junto con Mr. Averno. Pero antes de aproximarse al nutrido grupo que está cerca del mausoleo, ambos cómplices criminales intercambian palabras. ¿Cómo fue posible que se salvara? Calimán, maldición. Silencio, disimule. Él no tiene pruebas contra nosotros. El inspector jamás le creerá. Logró escapar de las planchas de acero. ¿Cómo? Silencio. Siga conteniéndose, Mr. Averno. Calimán sigue vivo, pero nada podrá hacer contra nosotros. Junto al elegante inspector Reeves se ha quedado Calimán mirando el triste ataúd que entra ya por la cancela del mausoleo. ¿Y Irene? Anduve buscándolo, Calimán. Más que todo para informárselo. ¿Qué cosa? Lo improcedente de sus sospechas. Reconstruí ayer mismo los hechos. Mire usted. La señorita Benson pidió uno de sus coches y partió sola en él. Parker no notó nada normal. Ella se veía natural, tranquila, indiferente. Nadie la acompañó. Usted llegó poco después, sacó un auto y partió detrás de ella. Irene Benson gustaba de correr en auto, lo hizo ahora y perdió el control. ¿Así lo creen? Son los hechos, Calimán. Y fueron comprobados por mí. ¿Por qué corrió así por el peligroso camino de Broderick? Parker le oyó decir que iba a una cita urgente. Olvida un detalle, inspector. Cerca de allí está el castillo de los artistas teatrales. El profesor Satanic no salió de él en toda la mañana. Un subordinado mío llamó por teléfono y allí estaba. Influenciándola hipnóticamente. Calimán, escúcheme. Sus teorías son absurdas. No creo en el hipnotismo. Por mis investigaciones y los hechos ya establecidos, tengo que declarar que este caso está cerrado. Se trató de otra muerte accidental. ¿Como la de Dick Benson y Lady Anne? Coincidencias. Caso cerrado. Adiós, señor Calimán. Usted también queda exonerado. Hasta luego, inspector Reeves. Algún día se rendirá ante las evidencias y hechos reales. La ceremonia del funeral ha terminado y la concurrencia enlutada empieza a desfilar por las callecitas del vasto cementerio londinense. Irene Benson ocupa su lugar junto a su hermano y a su tía. Por una de las calles avanzan con cierta nerviosidad el profesor Satanic y Mr. Averno cuando... Espere, profesor. Calimán. Usted. ¿Y qué quiere de mí? Parece sorprenderse al verme vivo. Y me verá así por mucho tiempo, profesor Satanic. Hasta que usted y sus cómplices paguen todas sus culpas. Porque son los magos del crimen. Tres están ya solos en aquella callecita del cementerio, bordeada de cipreses austeros y fúnebres.
Junto a los dos magos asesinos, Calimán sonríe débilmente. ¿No le interesa saber cómo me salvé de sus trampas mortales en el fondo de aquel dédalo subterráneo? Ignoro de qué me habla. Y deje de molestarme, Calimán. Usted lo hizo todo. De alguna manera se enterró de mi entrada por la tumba. Hizo funcionar un mecanismo que bajó las cortinas de acero corredizos. Luego el techo de planchas empezó a desandar, amenazando a aplastarnos a Solín y a mí. ¡Sigue bajando! ¡Va a aplastarnos! Estábamos en un hueco mortal. Imposible romper las cortinas para escapar, ya que el techo seguía bajando. ¡Calimán, estamos perdidos! Me había colocado de espaldas luchando por detener aquella lenta pero inexorable caída. Sin embargo, el techo continuaba. ¡Sigue bajando! La presión era irresistible. Mis piernas y brazos se doblaban y el techo no se detenía, pero lo que se rompió fue una de las planchas de que estaba formado. La plancha se soltó de sus pernos y dejó un hueco por el cual pudimos escapar Solín y yo. Solín y yo salimos a otro nivel, en otro túnel del Dédalo. Por desgracia, no había paso hacia adelante y nos fue preciso dejar los subterráneos por distinta tumba. Dédalo. Subterráneos. ¿Pero de qué habla? Debe estar delirando. El inspector Reeves jamás le creería. Me bastaría abrir para él una de aquellas tumbas del cementerio abandonado. ¿Sabe? Volvería a llevarse un frentazo y quedaría más desprestigiado. Ninguna de esas tumbas volverá a abrirse. Basta, Calimán, déjeme en paz. Mañana lunes será leído el testamento de Lady Anne y tomaré posesión de la herencia legalmente. ¡Nada puede probarnos! Pero tampoco gozará de esa riqueza manchada con sangre. ¡Adiós! Los dos magos del crimen se alejan presurosamente. Solín surge de en medio de dos cipreses y se aproxima trémulamente a Calimán, mirándolo con ojos llorosos. Señor, volvimos a burlar a la muerte. Pero Irene Benson ha sido sepultada. Volvamos al mausoleo. Calimán se queda mirando fijamente el colosal monumento mortuorio cuando ha vuelto a su soledad cerca de Solín. Dick, Lady Anne y Irene, víctimas inocentes que perecieron por la maldad y la codicia, han muerto sin que yo pudiera impedirlo. Pero juro vengar sus muertes y entregar a los culpables al castigo de la justicia. Ellos pagarán estos crímenes y otros anteriores por la diosa Kali de la venganza y la justicia. Por Kali. Y Calimán lo cumplirá. A una costa de mi propia muerte. Por Kali. Por Kali. Recibirá el asesino profesor Satanic la riqueza manchada con sangre de sus víctimas. ¿Qué hará Calimán para impedirlo y proseguir con la lucha? ¿Cómo seguirá combatiendo a los magos del crimen? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... Los magos del crimen. Una adaptación radiofónica del escritor Clem Uribe a la obra literaria de Rafael Navarro y Modesto Vázquez. Y recuerde, donde haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está... El hombre increíble. Esta
Esta fue otra radionovela estelar de Producciones RCN realizada por Alfa.